¿No has recibido mi mensaje? ¿Estás saliendo con alguien? Hola Mario, ¿qué tal? Últimamente te hemos visto interpretando bastantes personajes muy oscuros y dramáticos, ¿no? Como el instinto bajo la piel del lobo, Adiós, y ahora este Ángel que es terrorífico. ¿Qué te atrae de este tipo de personajes tan al límite? Pues la intuición, la verdad que es que te lleguen los personajes, que te lleguen los guiones, los que has nombrado y tengas una conexión en el momento de leer y lo disfrutes y digas, yo quiero interpretar este personaje. No hay algo premeditado, no hay... Leo Adiós, hablo con Paco Cabezas, enseguida le digo, quiero hacer esto. Con El Practicante venía de años atrás, estaba buscando Carles la financiación, lo leí y enseguida al cuarto del guión le dije, yo quiero hacer esto. Hay algo en este tipo de género que lo que he ido descubriendo, lo que me ha ido pasando, en este caso más con El Practicante, de tirarme a la piscina y de interpretar al final una serie de personajes o a Ángel que son un reto para mí, que no tienen nada que ver conmigo, y el separarme tanto de mi manera de ser hace que al final lo disfrute mucho más, y yo creo que eso está en pantalla. Y lógicamente el trabajo, pero sí el no quedarme en una zona de confort e intentar, yo creo que a veces saldrá mejor, otras veces no saldrá tan bien, como le pasa a muchos actores en muchos proyectos, pero tirarme a la piscina e intentar hacer cosas distintas y personajes pues distintos entre ellos. Y bueno, hablando de ese reto, ¿cuál fue la parte más difícil de entrar en el personaje, la física o la psicológica? Yo creo que las dos. Hay algo que decía, ¿no? Aunque parezca mentira por el tipo de personaje que es y este trastorno antisocial, un psicópata. Hay personajes con los que conectas más y hay personajes con los que a veces es más complicado conectar, y este fue un personaje que desde los ensayos, en lo psíquico y en lo físico, fui conectando poco a poco, y hay algo natural en la película, en el proceso, que parece que hay una degradación del personaje que yo creo que estaba viviendo y no me estaba dando ni cuenta, al final por eso, por un tema físico y psíquico, ¿no? El constantemente trabajamos unos patrones de conducta, de no empatizar, de ego, de maldad, que quieras o no, a la hora de conectar, eso te lleva a lugares oscuros, y a lo mejor pues no me estaba dando ni cuenta, y al ver la película pues de repente sí está en ella, entonces sí estaba pasando, así que las dos cosas en conjunto yo creo que fueron y fue difícil. Carles Torras ha dicho que llegaron a preocuparse por ti, por tu salud mental y por tu salud física. ¿Hay algún momento del rodaje en el que tú sientas ese deterioro concreto o que incluso tú mismo te preocupases? Bueno, entras en una cosa inconsciente, no te das cuenta. Al final personajes con tanta carga negativa te afectan y no eres capaz de verlo. A mí me lo decían, pues sí, en rodaje, o me lo decían los amigos, ostras, tío, estás en un lugar que a ver si acabas la película, ¿no? A ver si ya pasas este personaje, porque tu aspecto, tu manera de ser, estás encerrado mucho en ti mismo, no salía, no veía casi a nadie, pero yo creo que Carlas lo dice, porque si has visto la peli está el sorbito de champán, que hay un momento que, no quiero hacer spoilers, pero de la película, que el personaje pone esta canción de Los Brincos, y les puse al equipo en todas las escenas, yo tenía mi móvil al lado y todo el rato sonaba el sorbito de champán. Entonces al final yo creo que el primer día es gracioso, el segundo día también, pero al tercer día, cuarto día, yo creo que ya hay gente que dice, este tío se está volviendo absolutamente loco, no podemos más con esta canción de Los Brincos, pero... Ya de paso los volviste a todos locos. Sí, intenté mimetizarme con el personaje y vivirlo lo máximo posible. Entonces, bueno, al final estamos hablando de la maldad personificada. Entonces puedo entender que en algún momento pues Carlas o el acting coach o gente que estaba ahí dijese, no, este tío se está volviendo medio loco, ¿no? Siguiendo un poco con el tema de la transformación,
hay mucha gente que te llama el Christian Bale español. ¿Qué sientes cuando oyes esto o cuando lo lees? Eso no puedes decir. Sí, porque no puedes decir algo así, o sea, rebobinemos, ¿no? Yo creo que, bueno, es un actor que admiro muchísimo y tiene ese tipo de carrera que a mí me interesa mucho, que es que se separa, gracias al físico, hay algo en lo que te agarras que te separas por completo de lo que el público te conoce por tu día a día o tú mismo, ¿no? En el momento que adelgazas, engordas, metes algo que tiene que ver con lo físico, ya te lleva a otro lugar. En este caso, pues el adelgazar, las entradas, la silla, todo eso ya te lleva a un lugar que te separa de ti por completo. Entonces me parece que estos actores, pues Christian Bale, lo hacen, ¿no? Porque es cierto que los personajes más costumbristas o los personajes que más tienen que ver contigo, podría decir que lo hacen muchos actores, los Darín, aunque Eduard Fernández también compone mucho, pero desde el costumbrismo crea personajes maravillosos y es muy difícil. Creo que a veces es más complicado trabajar un personaje que tiene mucho que ver contigo, mucho más pegado a la realidad, que personajes mucho más de construcción. Entonces, tal vez Christian Bale puede buscar, o otros actores como Tom Hardy también, buscan el físico para utilizarlo como herramienta y empezar desde ahí a crear el personaje. No, has mencionado las entradas y es curioso porque se montó un revuelo importante con el tema de las entradas. Tú mismo fuiste al hormiguero con la gorra, hablaste del destrozo que te habían hecho. Echando la vista atrás, ¿qué piensas, no? De todo el revuelo que se montó, la gente hablando de tu pelo. ¿Cómo lo ves? Lo que pienso es que yo me lo viese cuando vi la peli. Había algo... nosotros esto lo hicimos porque cuando hablamos de los patrones de conducta o de las personalidades de un individuo así, el estar en la situación que está y el vivir lo que está viviendo y lo que le está pasando en la película, más estar perdiendo pelo o estar quedándose calvo, es algo que les afecta muchísimo. Bueno, nos puede afectar a todos, ¿no? Pero en este caso, por el ego y por siempre querer mantener una apariencia perfecta, les afecta mucho y lo partimos y lo creamos desde ahí, esas entradas, esa pérdida de pelo. Pero cuando yo vi la peli, yo lo hubiese hecho más. Joder. Pero no me dejaron, no hubo un momento que fueron probando poco a poco, yo seguí pidiendo más porque aparte lo vaciaban, la coronilla un poco, pero yo lo hubiese hecho todavía con más pérdida de pelo, pero Carlas ahí tenía miedo de que de repente nos fuésemos a una cosa que no fuese natural o que quedase raro, o que de repente sacase al público y estuvieses fijándote o perdieses que el personaje se desviara a un sitio que pudiese despistar, ¿no? Entonces lo dejamos ahí en un término medio. Pero era todos los días, eran 2 veces, por la mañana me afeitaban, al mediodía también, y es verdad que durante 2-3 meses fue un poco, de corte, ¿no? Y al final uno no se siente cómodo, y no era tampoco porque tenía las entradas, porque al final es algo natural, pero crecía un poco el pelo, o sea, no, claro, o sea, lo feo era eso, ¿no? Que al final tienes tu pelo, pero la entrada está creciendo algo que quedaba fatal, ¿no? O sea, no se podía enseñar. Las escenas con Débora François son muy intensas, muy incómodas, no llegan a ser muy duras. Me gustaría saber cómo era el ambiente entre tomas. Ya hemos hablado un poco de cómo estabas tú mentalmente en el rodaje, cómo eran esos momentos entre tomas con Débora. Bueno, hay que decir que Débora aprende español 3 meses antes de empezar la película. Esto a mí me fascinó, es decir, a mí me dejó anonadado, porque además a mí creo que los idiomas no se me acaban no son muy fuertes, pero ella de repente una capacidad que a mí me asombró, ¿no? Me dejó impactado, y después es una actriz, yo conocía de pelis que había hecho fuera, algún premio que había ganado los Dardenne, por ejemplo, el Enfant, yo lo había visto, me parecía una actriz ya enorme. Yo la saqué un poco de sus casillas, tengo que decir, ¿no? Intentaba, como estaba en el personaje, como te decía antes también con el sorbito de champán, con muchas cosas, intentaba, desde el respeto siempre, lógicamente, pero intentaba jugar con ella, porque intentaba estar siempre en el método, no bajarme nunca de la silla, estar en ese personaje
que al principio en guión o en los ensayos yo le metía mucho más humor negro a este Ángel, aunque ha quedado mucho más seco y más sórdido en el montaje final, pero sí yo constantemente tiraba de un humor negro que creo que, bueno, que la pude sacar de sus casillas alguna vez que otra. Bueno, dejando un momento la película a un lado, supongo que por la situación actual tendrás un poco más de tiempo libre y tal. Tengo curiosidad por saber qué está viendo Mario Casas ahora mismo, qué películas está viendo, qué series está viendo, qué les está impactando. Pues veo de todo, es decir, he visto hace nada Tenet, por ejemplo, que la disfruté mucho. Sé que es un bando todo o nada, yo la disfruté, me dejé llevar, me gusta mucho, yo soy de los fans de Nolan, pero veo todo, es decir, veo mucho documental también. He visto justo hace 2-3 días, tiene un documental Netflix sobre las Olimpiadas, los Paralímpicos, que es muy interesante. Además hay una cosa de montaje, bueno, está rodado, está grabado de una manera y contado de una manera distinta, pero pues todo, es decir, soy un consumo constante, ¿no? De series, de pelis, todo. Se la puedes nombrar cualquiera, que creo que la he visto todo. Sí. Yo creo que imagino que como todos, ¿no? O sea, hemos tenido todos un impasse en nuestra vida que al final, pues el tener plataformas, en este caso Netflix, pues bueno, pues hemos visto, yo creo que series, pelis, documentales, entonces yo he visto muchas cosas. ¿Estás enfermo?